Dios les bendiga, hermanos, hermanas, qué lindo que están en la casa del Señor. ¿Sabe lo que lo mueve a uno a venir al templo? Es su relación con Dios. Todo aquel que tiene una relación con Dios tiene una relación con su casa. Qué lindo es eso, ¿verdad? Oremos para que más hermanos tengan en su corazón una disposición de venir al templo a causa de su relación con Dios. Hoy vamos a tratar un tema profético, escatológico. ¿Cuál es el siguiente acto profético en la historia de la iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene acontecimientos muy importantes que la rodean y hoy los vamos a ver. Pensaba mientras preparaba este mensaje cómo a veces nos pasan cosas que marcan nuestra vida, y una de ellas es cuando perdemos una oportunidad o pasa algo que ya no tiene arreglo. ¿Alguna vez a usted le ha pasado algo que no tiene arreglo, que usted no puede resolver? Le doy un ejemplo. Entonces, una hermana está preparando la cena navideña, ¿verdad? Y tuvo una idea muy bonita de hacer una receta muy especial que nunca había hecho. Pero como nunca la había hecho, se le quemó. Y se le quemó a 10 minutos de que llegaran los invitados. Ya no tiene otra oportunidad de resolverlo porque pasó 4 horas en la cocina y no tiene 4 horas más para hacerlo. ¿Cómo se siente? ¿Alguna de ustedes le ha pasado? Yo sé que sí. Se siente feo. O cuando usted está en San José, y me pasó a mí una vez recién llegado aquí a Atenas, en la Coca-Cola, y llegué a las 10:02 y nada más vi la cola del bus donde se iba. Nada más vi el bus y grité y corrí y se fue. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, fíjese que en la segunda venida de Cristo va a ocurrir algo que a muchos les va a pasar exactamente lo mismo. En la segunda venida de Cristo tendremos el arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento escatológico, un evento profético, algo que va a pasar sí o sí. Pero sabe que muchas personas se quedarán, y sabe que cuando una persona se quede en el arrebatamiento, se acabó su oportunidad. Es como cuando Noé predicó durante 120 años y al final se cerró la puerta del arca, nadie quiso entrar, y cuando se cerró la puerta y empezó a llover, la gente empezó a querer entrar, pero ya no podía entrar. Exactamente es lo mismo con el arrebatamiento. En ese punto, cuando ocurre el arrebatamiento, los que no estén preparados, los que se hayan quedado, ya no tendrán otra oportunidad. Por eso este mensaje hoy pretende persuadirle a usted para que se prepare para el arrebatamiento por 2 razones. Es su vida la que está en juego, su eternidad. No es fácil decir esto, pero aquellos que no se hayan preparado irán a una eternidad sin Cristo. Y el hecho de que usted esté aquí no es garantía de que usted irá a una eternidad con Cristo. La única forma en que usted tiene garantía de que irá a una eternidad con Cristo es si usted le ha rendido su voluntad a Cristo y lo ha reconocido como su Señor y Salvador y dueño de su vida. Es la única garantía que usted puede tener de que pasará una eternidad con Cristo. De lo contrario, si no has tenido ese encuentro personal con Cristo, ese acto de rendición, donde yo le digo a Dios: Señor, reconozco que soy pecador y que necesito tu salvación.
de recibo. Como dice San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los seres humanos, hermanos, son hijos de Dios. San Marcos capítulo 16 dice que todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios son solo aquellos que han recibido a Cristo Jesús por la fe en sus corazones. Ahora el apóstol Pablo escribe, y quiero pedirle que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer un par de textos ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 y 17. Describe cómo será el arrebatamiento, esta segunda venida de Jesucristo, que vendrá con gran poder y gran gloria. Él aparecerá en las nubes. En Hechos capítulo 1, versículo 11, los ángeles le dicen a los apóstoles: ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir. Él vendrá en las nubes. El mismo apóstol Pablo dice que vendrá en las nubes, y el apóstol Juan dice que todo ojo le verá. Hermanos amados, aquí está la descripción de lo que ocurrirá ese día terrible. La segunda razón por la que usted y yo debemos prepararnos es porque la segunda venida de Cristo es inminente. Puede ser hoy. No hay algo que nos diga faltan 100 años. Algunos estudiosos de la Biblia han querido ver fechas y decir: Cristo viene en tal fecha. En el pasado algunos cristianos se han atrevido a dar fechas. Los hermanos adventistas dieron varias fechas al principio de su denominación. Cuando empezaron a formar su denominación, dieron varias fechas y obviamente fallaron. Los testigos de Jehová han dado varias fechas también. Hace unos años, hace 3 o 4 años, algunos cristianos evangélicos, inclusive de aquí de Atenas, dieron fechas. Hubo una querida iglesia de un querido pastor que hasta hicieron una fiesta de despedida. Se despidieron, se reunieron un día y lloraron juntos y se abrazaron y se despidieron, porque su apóstol dijo que en septiembre ya era el rapto y se iban. Ahí están. Para la gloria de Dios, la iglesia sigue funcionando y su pastor sigue pastoreando, pero craso error pretender saber cuándo es que Cristo vendrá, porque no sabemos cuándo vendrá. Nadie lo sabe y nadie lo sabrá. Solamente el Padre sabe cuándo es, y cuando Él diga ahora, será ahora. Y es un misterio que no tenemos claridad, pero sí tenemos claridad de lo que va a ocurrir, hermanos. Por eso leamos 1 Tesalonicenses 4, 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, como un general, con voz de arcángel, una voz muy potente, y con trompeta de Dios, Jesús descenderá del cielo. ¿Y qué pasará con los que murieron en Cristo? Resucitarán primero. Si usted tiene un familiar, un hermano, un amigo que murió estando en Cristo, la gran noticia es: ese día, cuando se escuche la trompeta, cuando la voz del arcángel, cuando la voz de Cristo con voz de arcángel, cuando la voz de mando del Señor se escuche, los que han muerto en Cristo resucitarán, saldrán de sus tumbas, resucitarán primero. No importa si tienen 100, 200, 500 o 700 o 1000 años de haber muerto, para Dios no hay nada imposible. Ese ADN que se convirtió en polvo para Dios es materia prima, y ellos resucitarán con sus cuerpos glorificados. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
El poder de Dios es magnífico. Verso 17, luego nosotros, suponga que el día es hoy, que podría ser hoy, suponga que fuese hoy, entonces nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces seremos, anote esta palabra, subráyela, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Ese día, querido hermano, pasarán dos cosas muy importantes. Siendo que el arrebatamiento de la iglesia es un evento escatológico, profético, algo que le ocurrirá a la iglesia, a todos los que le han servido fielmente al Señor. Ese día ocurrirán más bien tres cosas. La primera es que los muertos en Cristo se levantarán. La segunda es que los que hayamos quedado seremos arrebatados. Y la tercera es que los que no estaban preparados se quedarán para la gran tribulación, para un momento terrible que pasará en la tierra. Nosotros tendremos la bendición de ir para estar para siempre con el Señor, pero el que se quede tendrá que sufrir, y yo diría, todo sufrimiento se acaba, pero este sufrimiento no se acaba. Porque si usted le duele algo hoy y tiene la solución en la medicina, o tiene la solución en el ejercicio, o tiene la solución en cualquier otro recurso, posiblemente se acabe. Y como decimos en Costa Rica, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, o acaba, el dolor se acaba, o el dolor te acaba, pero alguna hora se acaba. El gran problema es que cuando hablamos de una eternidad sin Cristo, estamos hablando de un tormento que no se acaba jamás. Estamos hablando de que en el infierno no hay descanso. El calor, la sofocación, el tormento, la angustia, pero por encima de todo eso, la ausencia de Cristo. Todos los que hemos gustado a Cristo sabemos que no podemos vivir sin Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo pensarlo es terrible. ¿Cómo puedo yo vivir una vida sin Cristo? Pues la eternidad en el infierno es una eternidad sin Cristo. Y la única forma es entregándole la vida a Cristo. Es extraño que se predique esto en una iglesia, ¿cierto? Porque es como si les estuviera diciendo, arrepiéntanse, sálvense. ¿Sabe, querido hermano, querido amigo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Jesús. De modo que cada vez que tenga oportunidad yo le voy a llamar a usted para que usted reflexione sobre su vida. Y si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, debe hacerlo hoy, porque la puerta sigue abierta, pero puede cerrarse en cualquier momento. ¿Qué significa la palabra arrebatamiento, hermanos? Significa quitar con violencia y fuerza. Significa trasladar de un lugar a otro. Arrebatar. Yo me acuerdo cuando éramos niños y jugábamos un juego que los jóvenes no tienen ni idea, pero algunos les tenían nombres, papis no juntis, ¿eh? ¿Se acuerdan? Entonces usted tenía algo en la mano y ¡pum! Uno le daba un golpe y le decía, papis no juntis, significa te lo quité es mío. Y algunos le tendrían otros nombres, pero así era en pavas. Sí. Papis no juntis. Y era terrible, porque tenía uno tal vez un confite y ya está, ahí llegó el confite. Bueno, hermanos queridos, esto es el arrebatamiento. Todos estamos aquí,
Y si el arrebatamiento fuera en el próximo minuto, significa que todos seremos succionados hacia los aires, hacia las nubes, para recibir a Cristo en el aire. Pero imagínense lo terrible que sería que usted vea, que nos ocurra estando aquí, y que usted vea que todos se fueron y usted se quedó. Eso yo creo que sería peor que se le queme a uno la cena de Navidad o que se le vaya el bus de Atenas. Porque ya no habrá solución, hermano. Estás aquí para escucharlo. Ya no habrá solución. No hay una segunda oportunidad. No hay más, solo una. En la Biblia se mencionan por lo menos 3 arrebatamientos. Primero usted lo puede encontrar en el libro de Génesis. Génesis capítulo 5, verso 24, cuando Enoc fue arrebatado al cielo. Enoc caminó con Dios. Es un prototipo de lo que estamos hablando. Dice la Biblia, Enoc caminó con Dios y fue llevado al cielo sin ver muerte porque lo llevó Dios. Fue arrebatado al cielo. Es un prototipo porque antes de ser llevado al cielo, dice la Biblia, caminó con Dios. Hermanos queridos, caminar con Dios es mucho más que venir al templo. Venir al templo es una evidencia de su relación con Dios. Pero caminar con Dios es tener una vida consagrada a Dios. Y una vida consagrada a Dios no puede ser el esfuerzo de un ser humano por ser bueno, porque ninguno de nosotros es bueno. Una vida consagrada a Dios es el fruto de un nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios entra en usted y empieza a regenerarlo. Y las cosas empiezan a cambiar no porque usted sea bueno, sino porque el Espíritu de Dios va haciendo la obra, y dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. El Señor te va perfeccionando. Por eso uno debe preguntarse, si tengo tantos años de ir al templo, de ser cristiano, de ir a la iglesia, de decirme evangélico, y no hay cambios, ¿Será que solo soy un simpatizante del Evangelio? Porque, hermanos queridos, no se puede entrar al mar y no mojarse. No se puede estar al sol y no quemarse. No se puede tener al Espíritu Santo de Dios en nosotros y que no hayan cambios. Es literalmente imposible, porque creemos en el poder de Dios. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Y si el poder de Dios habita en nosotros, ¿cómo podríamos seguir siendo los mismos? Hay un acto de la voluntad de Dios que se llama regeneración. Él va a ir cambiándote, Él va a ir regenerándote, Él va a ir haciendo la obra, pero para que el Señor haga la obra, tienes que ser hijo de Dios. Por eso, si eres el mismo que hace 5 años, debes reevaluarte y debes rendirte a los pies de Cristo, porque todo aquel que tiene a Cristo en el corazón va regenerándose, va cambiando. Otro ejemplo de regeneración de arrebatamiento fue Elías. Elías lo puedes encontrar también en Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 11 al 12. El caso de Elías nos llama la atención en una cosa. Elías sirvió a Dios antes de ser arrebatado. Aquí, hermanos, sí tengo que hablar de un acto de su voluntad. Sabe que muchísimas veces el Espíritu Santo de Dios nos llama a su servicio
y nosotros cerramos los oídos? Servir de Dios se sirve a Dios de muchas maneras, pero nosotros debemos tener claridad de que todo aquel que ha nacido de nuevo debe servir a Dios. Y servir a Dios, como dije antes, se sirve de muchas maneras. Cuando usted apoya la obra de Dios económicamente, usted está sirviendo a Dios. Cuando usted viene al templo, usted está sirviendo a Dios, se le llama servicio, ¿verdad? Hemos visto esa palabra, vamos al servicio, estamos sirviendo a Dios. Cuando usted ora, está sirviendo a Dios. Cuando usted ayuna, cuando usted lee su Biblia, cuando usted le habla a otro, cuando usted apoya las actividades de la iglesia, cuando usted hace algún trabajo dentro de la iglesia o dentro de la comunidad, o le da al pobre o le ayuda a alguien, usted está sirviendo a Dios. Servir a Dios significa hacer la obra de Dios con mis recursos, ya sean materiales o sean físicos, usar mis manos, mi voz, mi cuerpo, lo que yo necesite para servirle a Dios. En Elías yo veo un hombre que sirvió a Dios y fue arrebatado. De igual manera, queridos hermanos, nosotros tenemos en nosotros esta posibilidad, servir a Dios antes de ser arrebatados. Solo que en este caso es un acto de la voluntad. Usted necesita salir de su zona de confort, enfocar en las cosas importantes. ¿Sabe que hay mucha gente que no le sirve a Dios porque no tiene tiempo? Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas horas tiene un día? ¿Alguien sabe? 24. ¿Cuántas horas tiene mi día? 24. ¿Y el suyo? 24. Cuando yo digo que no tengo tiempo, significa que yo estoy dedicando mi tiempo en cosas que no me dejan espacio para otras cosas. Estoy priorizando. Ahora, ¿cuál es tu prioridad? Mucha gente, su prioridad es crecer profesionalmente. Eso está bien, crecer profesional está bien, pero no puedes dejar uno para hacer el otro. ¿Cuándo dejas de ser hijo de Dios? Nunca. 24 horas al día. Hay también quien se dedica por completo a conseguir el dinero. ¿Conseguir el dinero es malo? No, pero tienes que hacer un balance. Otros se dedican a la diversión, van y hacen sus paseos, sus cosas. ¿Está malo? No, no está malo, pero hay que hacer un balance. Servir a Dios, hermanos, es un privilegio. Tanto que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos estar creciendo siempre en el servicio. Debemos encontrar la forma, debemos encontrar el tiempo para servir a Dios, porque nuestra prioridad en la vida debiera ser Dios. Una vez más lo voy a decir. Nuestra prioridad en la vida debiera ser Dios, su obra, sus intereses, sus cosas. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hermanos queridos, para todos, en los negocios del Padre nos es necesario estar. Y por último, el tercer ejemplo de arrebatamiento fue Cristo. Prototipo también de lo que nos va a pasar. En Hechos capítulo 1, verso 9, dice que estando Jesús con los apóstoles, una nube, él fue arrebatado al cielo y una nube le apartó de sus ojos. Es exactamente, queridos hermanos, lo que va a pasar con nosotros. Ahora, pregúntese, ¿en qué tiempo? Todo el mundo quiere saber. Todo el mundo querría saber. Yo creo que ha sido tan terrible la historia, personas que han pretendido saber este detalle, este dato, se han aprovechado económicamente de otros. Varios ejemplos hay de personas que hicieron comunas
y vinieron a vivir juntos porque Cristo venía tal día. Y vendieron sus propiedades, dieron la plata a estas personas y se hicieron cosas terribles en nombre de Isabel. Yo quiero aquí llamar su atención en una cosa. Acabamos de terminar en el Instituto Berea, instituto de esta iglesia, un curso que se llama Doctrinas de la Iglesia. Acabamos de terminarlo. Es muy interesante cómo llegamos a una serie de conclusiones y una de ellas es esta. Hay iglesias que privilegian la experiencia humana y la opinión pastoral por encima de la Biblia. Voy a decirlo de nuevo porque es muy importante. Hay iglesias, y son la mayoría, que privilegian la experiencia humana y la opinión pastoral por encima de las Escrituras. Esa no es esta iglesia. Esta iglesia privilegia las Escrituras por encima de la experiencia personal y por encima de la opinión pastoral. Todo lo que digamos aquí tiene que ser de acuerdo a las Escrituras. ¿Sabe por qué estas personas fueron engañadas? Porque no leían su Biblia. Cuando usted no lee su Biblia, no la ha leído, no sabe lo que dice, cualquier persona viene y le cuenta el cuento de Caperucita Roja y usted lo cree. Y usted dice, sí, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Así dice la Biblia. Y que a Dios rogando y con el mazo dando. Como dijo Cristo, que Cristo, ¿cuántos sabían que Cristo murió por la verdad? Él es la verdad. No podía morir por sí mismo. San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo murió por usted, por mí y por los pecados de toda la humanidad. Y eso es exactamente lo que necesitamos enfocarnos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Si alguien viene y te dice, Jesucristo viene en septiembre, porque yo leí que la luna de sangre y esta cosa, y eso es en septiembre, Dios me dio la revelación, te está mintiendo. Mira lo que dice Mateo capítulo 24, verso 36. Y estas no son palabras de un apóstol, son palabras de Jesús. Ciertamente los apóstoles tienen autoridad apostólica, pero estas son palabras de Jesús. Pero el día y la hora, ¿quién lo sabe? Está en la pantalla, sí. Mateo 24, 36. Querido John, despiértate, hijo mío. El día y la hora, ¿quién lo sabe? Nadie. Ni aún los ángeles. Yo pensaba en esto, hermanos. A ver, los que estamos casados, digamos, Sarai, Steven, Johnny y Natalia, Hazel y Osquitar, todos los que estamos casados. ¿Qué sabe Tita que no sé yo? ¿O qué sé yo que no sabe ella? Estamos juntos todo el tiempo y sabemos las cosas. Los ángeles del cielo conviven con el Padre a lo largo de millones de años y no lo saben. ¿De dónde saco yo que yo, simple mortal, que llevo apenas 53 años aquí, que nunca he visto el rostro del Padre, lo voy a saber? Aquí dice que ni aún los ángeles no lo saben, sino solamente mi Padre celestial. Solamente el Padre sabe
cómo será. Lo que sí sabemos nosotros por la palabra es que será repentino. Usted puede estar aquí hoy y en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, ya no está, o que no estén los que están a su alrededor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora voy a hablarle un poquito de las señales. Hay gente que dice, es que hay señales que dicen que tendría que ser así y que nos quedan 30 años. Las señales que están en la Biblia están ahí, pero no nos dicen fechas. Sí hay algunas cosas que son previas. Usted ha escuchado que dice, uy, ¿cómo está esto? Ya casi es el fin del mundo porque todo lo que está pasando. Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 24, verso 5. Jesús da algunas ideas acerca de cómo será esto. Mateo 24, verso 5. Lo primero que dice Jesús es que aparecerán algunos como Manuel de Jesús Miranda, ¿se acuerdan? El puertorriqueño que decía que él era Cristo. Antes de él vinieron otros, hay varios. Incluso hemos llegado al colmo de que en China hay una china que dice que ella es Cristo. ¿Hasta dónde llegamos, verdad? Jesús dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? 2000 años. Dice que a muchos engañará. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuánto tiempo lleva pasando eso? Toda la vida. En el tiempo que usted quiera revisar la historia, ha habido guerra. Por eso Jesús dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego el Señor dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Sigue pasando, pasa y ha pasado. Y entonces vendrá pestes. Llegó el COVID y todo el mundo se asustó y dijo, es el fin del mundo. Pero han habido 2 pestes mayores que el COVID. En una de ellas, el COVID ha matado a 5 millones de personas en todo el mundo. En la peste negra murieron 100 millones de personas. Y no es lo mismo que se mueran 5 millones de personas en un mundo donde hay 7.500 millones de habitantes, a que se mueran 100 millones de personas en un mundo donde habían 500 millones de personas. O sea, no sé cuánto de porcentaje es el COVID, yo me imagino que será un 0,5% de la población mundial, me imagino que está por debajo del 0%. Pero esa peste que se llevó 100 millones de personas se llevó el 20% de la gente. Sería el equivalente a que hoy se hubieran muerto 1.500 o 1.700 millones de personas. Entonces, no puedo decir que el COVID es una señal de que Cristo ya viene, aunque como les dije antes, Cristo viene en cualquier momento. Para el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, Cristo podía venir ese día. Porque Pablo está escribiendo en el año 70 después de Cristo, y él dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea, Pablo pensaba que él no iba a ver la muerte, que él mismo iba a ser arrebatado. Desde ese día hasta el día de hoy, la puerta está abierta y la opción de que Cristo venga en cualquier momento está ahí. Ahora usted dirá, llevan muchos años diciendo lo mismo. Bueno, la pregunta es, ¿usted cree lo que la Biblia dice? Si usted cree lo que la Biblia dice, usted sabrá que Cristo viene en cualquier momento. Pero si quiere saber por qué Cristo no ha venido hasta el día de hoy, el apóstol Pedro lo explica.
Él dice, Dios no retarda su venida como algunos creen que Dios la tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. La razón por la que el tiempo se ha hecho largo es para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted está entre los que ya procedieron al arrepentimiento? ¿O está jugando de evangélico, creyendo que es hijo de Dios, pero nunca le ha rendido su corazón a Cristo? Nunca le ha dicho, ok, Cristo, este es el día que yo hago un alto en el camino y reconociendo que soy pecador, te entrego mi vida para siempre. Haz lo que tú quieras. Interesante. Muy interesante. Jesús dijo que estas señales estarían ahí, y en el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores, queridos hermanos, son desde que Cristo ascendió al cielo. Todas estas señales que les acabo de leer están ahí desde el primer día que Cristo ascendió al cielo. Ahora, siendo que el arrebatamiento es inminente, siendo que puede ser hoy, tengo una pregunta para usted. ¿Cómo debemos vivir entonces? Aquí entro a pensar en una parte crítica y muy triste. Sabe que el pueblo de Dios se ha acostumbrado a un estilo de predicación muy light. ¿Así se dice? ¿Sí? ¿Cómo se dice, teacher? Bueno, más o menos como ella lo dijo, ¿sí? Muy suave. Hemos llegado al punto donde en los púlpitos se privilegia el antropocentrismo. O sea, yo primero, yo después, y Dios en función de mí, y Dios me da, y Dios me ayuda, y yo soy esto, y soy lo otro, y prosperado, y bendecido, y en victoria. Y eso es parte de la Biblia, pero no es todo el consejo de Dios. La Biblia habla de prosperidad, ¿sí o no? ¿Verdad? La Biblia habla de prosperidad. La Biblia habla de dar y recibir, habla de la siembra y la cosecha, habla de que yo soy obediente con mis diezmos y ofrendas y Dios me bendice, y habla de que mi ofrenda debería ser mayor que mis diezmos y que Dios me bendice, habla de que yo soy generoso con el pobre y Dios me bendice. De todo eso habla de que Dios quiere que yo sea prosperado, sí, Dios quiere que, todo eso lo habla, pero ese no es el único mensaje que hay en la Biblia. Y desafortunadamente este tipo de mensaje ha llevado a los cristianos a tener su mente lejos de Dios y más cerca de sí mismos. Y hemos abandonado la adoración. Venir al culto es un acto de adoración, y hay quienes lo menosprecian. Hay quienes no vienen al culto a rendir adoración colectiva. Usted puede rendir adoración en su casa, pero esta es la adoración colectiva, y está escrito en el libro de Levíticos: irás al lugar que Dios designare para su adoración. Hay un lugar, y usted debe ir a adorar. Sí, hemos descuidado la adoración diaria, la oración. Hemos descuidado la vida espiritual y nos hemos enfocado en lo que Dios puede hacer por mí. ¿Cómo debiéramos vivir entonces? Con la expectativa de la segunda venida de Cristo en mente, para que el día que Él venga no seamos avergonzados. Y que diga el Señor: ¿qué hiciste con el talento que te di? Y que nosotros tengamos que agachar el rostro y decir: es que yo estaba pensando en todo lo que me podías dar.
¿Qué hiciste con el talento que te di? Señor, es que yo estaba pensando en que tú quieres que yo sea prosperado y en victoria y que me dieras casas y carros y plata. Y el Señor, pero no te puse aquí para eso. Estás en el mundo para ser mis manos, para ser mis pies, para ser mis ojos, para ser mi boca. Estás en el mundo para ser un embajador del reino de los cielos. Estás en el mundo para ser un representante de Cristo. Y entonces tengamos que agachar la cabeza. Busque por favor Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Me avisan cuando está en la pantalla. Primera de Juan 2:28. Gracias. Y ahora, hijitos, el apóstol Juan siempre tan tierno, tan lindo, ¿verdad? Y ahora, hijitos, tienes que permanecer en Cristo. Es lo primero. No puede ser un cristiano que a veces sí y a veces no. No puede ser un cristiano que un día está arriba y otro en el piso espiritualmente. Tienes que permanecer en Cristo, ser constante. Ahora, ¿por qué debes permanecer en Cristo? Para que cuando Cristo se manifieste, entonces tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La iglesia de Jesucristo tiene que vivir expectante de la segunda venida de Cristo. Tiene que servir a Dios como si faltaran 100 años y estar preparado como si Cristo viniera en el próximo minuto. Así es como debemos vivir. Y para lograr eso tenemos que enfocarnos. Hace un rato le decía que hay mucha gente que no tiene tiempo para Dios. Es muy curioso porque yo, por ejemplo, conozco una persona que trabaja las 8 horas que hay que trabajar, viaja un par de horas, entonces ya son 10, pero cuando llega a Atenas se va para el gimnasio 2 horas. ¿Está mal? No, no está mal, pero vieras lo que cuesta traerlo a un culto de noche. Pero sí está en el gimnasio hasta las 9 de la noche, porque su corazón está en su cuerpo. ¿Dónde está el corazón suyo? ¿Dónde está su servicio a Dios, su talento, su tiempo, su vida? Le voy a dar otro ejemplo. Hay hermanos a los que tocarles el bolsillo es casi como contagiarlos de COVID, ¿verdad? Prefieren morir. Y entonces cuando se trata de diezmar u ofrendar, lo hacen con la cuchara más pequeña, con los billetes más pequeños, con las monedas más pequeñas. Pero cuando se trata de ellos mismos, entonces compran lo mejor. ¿Está mal comprar lo mejor? No. Pero ¿cuánto amas la casa de Dios? ¿Cuánto amas la obra de Dios? ¿Estás claro de que el Señor está viendo la actitud de tu corazón? Y aquel día, cuando nos presentemos delante del Señor, sabe que la ofrenda que contará como la de Abel es la que salió del corazón y estará en la memoria de Dios, y tus bienes materiales no estarán en la memoria de Dios, y que ni siquiera estarán en el mundo, porque todo este mundo será deshecho por fuego. Cambiemos el enfoque. El arrebatamiento nos debería llamar a tener un enfoque espiritual. Colosenses capítulo 3 verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos amados, nosotros como cristianos deberíamos tener como prioridad 1 el reino de los cielos. Todo lo demás es secundario, y todo lo demás se puede hacer, pero sin sacrificar nuestra atención
a las cosas de Dios. Y repito lo que Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo quiero animarlo a que usted ponga atención y cambie su enfoque y piense: en los negocios del Padre Celestial nos es necesario estar. Como conclusión, hermanos, hay un día en que Cristo vendrá. Podría ser hoy. Ni usted ni yo sabemos cuándo es, pero será. Ese día, los que estén preparados se irán con Cristo, los que no se quedarán para siempre sin salvación. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día. Si usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador, cambie su enfoque para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Incline su rostro. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál es tu voluntad para mi vida en particular, para cada hermano, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener presente que Cristo viene por su iglesia y que ese día, Señor, será un día feliz o un día terrible. Ayúdame, Señor, para que para mí, para cada hermano aquí, sea un día feliz. A tu misericordia y a tu gracia encomiendo a tus siervos y siervas. Te ruego por las peticiones que cada uno de ellos tiene, para que tu mano esté con cada uno de mis hermanos y hermanas. Mira, Señor, que estamos en un tiempo difícil, donde muchos no tienen trabajo y por ende no tienen dinero, Señor. Te ruego que tú les proveas de manera sobrenatural. Mira, Señor, que estamos en un tiempo difícil para la salud, para el mundo, para tantas cosas, Señor. Extiende tu preciosa mano sobre nosotros y provee de manera sobrenatural para la gloria de Jesucristo. Y aquellos, Señor, que todavía no te han entregado su corazón, redarguye en sus corazones, inquiétalos hasta que den el paso, Señor. Por Cristo Jesús nos encomendamos a tu gracia. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero, de parte de Tita y yo, agradecerles a todos los que pusieron algo en un sobrecito amarillo para el aguinaldo del pastor. Lo que el Señor ha traído es de bendición y estamos agradecidos. Que Dios les bendiga. Vayan en paz.